Desde el pasado viernes, los padres que estén en un proceso penal por violencia de género no podrán visitar a sus hijos menores. De 2013, 40 menores han sido asesinados por sus padres, la mayoría tras iniciarse un proceso de separación entre sus progenitores. En 2015, los menores expuestos a la violencia de género son considerados víctimas de la misma. Pues vamos a aclarar algunos conceptos desde que entrara en vigor precisamente esta nueva reforma del Código Civil junto a Juan Miguel Munguía, que es abogado. Juan Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? No sé si todo esto ha generado quizás ciertas confusiones que queremos aclarar, ¿no? Para empezar, para ustedes mismos, ¿no? Los que se dedican a la abogacía, ¿no? Sí, efectivamente, un poco esta reforma del Código Civil, concretamente el artículo 94, lo que dice efectivamente es que suspende el régimen de visitas en los casos en que el progenitor esté incurso en un procedimiento penal, bien por atentar contra la vida, agredir contra la pareja o los hijos, o bien efectivamente cuando existan indicios fundados en cuanto exista un tema de violencia doméstica o de género. Vale, hasta ahí es un poco el grueso de la reforma. Luego dice, efectivamente, excepcionalmente, para el caso de que exista una resolución motivada y previa evaluación de la relación paterno-filial, el juez podrá determinar ese régimen de visita. Lo que no puede hacer, y lo que aclara también la reforma, es que ese régimen de visitas, esa situación o resolución motivada que va a permitir al juez el que se mantenga ese régimen de visita, es cuando el progenitor no esté pues, en prisión por los delitos ya de violencia de género o violencia doméstica. ¿Qué pasa? Que todo el contexto en que se hace la reforma, lógicamente ahora lo que supone para el juez es que desde que tenga ya en marcha, se presente una denuncia por cualquiera de por uno de los progenitores, resulta que hay un automatismo total en suspender ese régimen de visita. Es decir, se aplica de forma automática, ¿no? Claro, entonces esa situación a veces, aquí ahora habrá que caminar con esta reforma y a ver cómo ese automatismo puede, sobre todo, situar al progenitor y en la suspensión de régimen de visita ese interés del menor, lógicamente. Entonces aquí lo que prima es el interés del menor. Si hay un automatismo, ¿cuál es la situación que va a ponderar en los juzgados ante esa denuncia presentada por un progenitor contra el otro? Eso no significa que esta reforma, lógicamente, no tenga esa protección, que es lo que un poco es lo que se pretende, el interés del menor en toda esta situación, en toda esta reforma. Viene un poco a proteger a los menores ante la violencia vicaria, que es lo que estamos escuchando mucho últimamente, ¿no? Sí, ese daño que el progenitor causa con respecto a los hijos para que pues hacer daño a la pareja o expareja, ¿no? Entonces, esa situación es la que hemos visto en casos tan concretos, bueno, el caso de Olivia o recientemente pues el tema de los niños en Portugal también, una situación que es más, se está ponderando y es cada día pues el pan de, el día a día pues oímos noticias en televisión, radio, en prensa de esta violencia vicaria. Y si tuviéramos que establecer una comparativa entre el nuevo Código Civil y el anterior, ¿qué diferencias encontramos? Sí, no, la diferencia principal es que lógicamente antes había la situación anterior de todo esto pues llevaba un incidente de modificación de medidas en el cual no había un automatismo. Ahora es verdad, se protege, está en el interés del menor antes y ahora también existe, pero ahora lo que sí tenemos es un automatismo ante esta situación de interponer una denuncia, que sea la suspensión, lo que prepondera en este caso la suspensión del régimen de visitas. ¿Qué pasa? Mientras se tramita o se instruye esa denuncia, pueden pasar pues 3, 4, 5, 6 meses. Y mientras tanto ese régimen de visita está suspendido, lógicamente, salvo esa resolución motivada y en casos excepcionales mediante la previa evaluación de un equipo de la relación de un equipo adscrito o bien al equipo forense del juzgado o bien en general que pueda evaluar esa relación paterno-filial. Esta situación es, salvo una resolución motivada, inmediatamente lo que se procede con esta reforma es la suspensión del régimen de visita. Y esa es una cuestión que bueno, ahí queda en la mesa, a ver qué es lo que va a acontecer de ahora en adelante
en los juzgados y cómo se va a veremos cómo resolver. evoluciona la aplicación precisamente de esta reforma del Código Civil, pero en cualquier caso, sí es verdad que con la violencia de género se activa mecanismos para proteger a la mujer de la violencia de género. Desde 2015, precisamente, los menores expuestos a esta situación de violencia de género son considerados como víctimas de la misma. Igual se ha tardado mucho, quizás, en poner este tipo de medidas. Sí, ¿o? sí, yo entiendo que sí. Yo creo que en cierta medida la reforma tiene el pro y el contra, pero esto, como comentas muy bien, efectivamente debiera haber sido antes vamos, mucho antes que estar con esta situación que nosotros vamos viendo todos los días en prensa y esa violencia vicaria que se ejerce por un progenitor. Pero en cualquier caso, esa suspensión del régimen de visitas, pues con el tiempo podría ser reconsiderada, ¿no? ¿Qué tendría que pasar para reconsiderarla, por ejemplo? Claro, si el progenitor no está precisamente en prisión por los delitos de violencia de género o violencia doméstica, lógicamente tiene que evaluarse por parte del equipo psicológico adscrito al juzgado cuál es esa relación paterno-filial e inmediatamente pues reponerla. Claro, el juez tendrá que evaluar todos los informes en sí y lógicamente ya se pondrá, diríamos que el automatismo o la situación que prepondera por este informe de ese equipo psicológico pues es primordial para volver a restablecer ese régimen de visita. Estamos hablando precisamente de una reforma que se publicaba el pasado 3 de junio, además lo estábamos comentando antes de la entrevista, Juan Miguel, días antes de encontrar el cuerpo sin vida de Olivia en aguas de la isla de Tenerife, pero se aplicaba o entraba en vigor este pasado 3 de septiembre, ¿no? Sí, efectivamente, la verdad que fue por la coincidencia en el tiempo y tal, pero es verdad que en ese sentido yo te digo, a partir del viernes ya esta aplicación es automática con el tema desde que hay una denuncia, suspensión del régimen de visitas y así lo van a aplicar los juzgados de familia y a ver cómo camina esta reforma. Lógicamente, pues tendrán los pros y los contras, que lógicamente pues sea esa situación de suspensión, pero de régimen de visitas, pero aquí lo que prepondera principalmente es el interés del menor y eso es lo que tenemos que ver ante toda esa situación y si suspende o no el juez o el juzgado de familia en este caso ante esa situación de denuncia por parte de un progenitor. Bueno, pues veremos cómo camina esta reforma del Código Civil. Juan Miguel Munguía, como siempre, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días.